Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. En este nuevo video abordaremos la teoría informal, teoría de la argumentación jurídica informal de Stephen Toulmin. Y bueno, Stephen Toulmin establece una concepción de la lógica algo distinta a la lógica formal aristotélica. De hecho, su lógica se denomina lógica informal y bueno, el principal punto de apoyo de la teoría de Toulmin es la insuficiencia de la lógica formal para dar respuesta a algunos planteamientos. Por ejemplo, la lógica formal a través de su modelo silogístico, bueno, presenta algunas fallas de las que se dan cuenta en la teoría de Stephen Toulmin. De ahí que elabora un modelo de argumentación, una propuesta de argumentación tendente a resolver las fallas del modelo lógico formal. Y de hecho el núcleo, el centro de atención de todas las teorías de la argumentación jurídica, de casi todas las teorías de la argumentación jurídica, es la insuficiencia de la lógica para dar respuesta a algunos casos, particularmente a los casos denominados difíciles, ¿no? Donde, por ejemplo, existen problemas de interpretación, donde no hay una norma aplicable al caso concreto, o existen problemas de prueba, o existen problemas de calificación. Y en esta teoría, bueno, se trata de evidenciar las fallas del modelo lógico. Por ejemplo, en la lógica formal podemos partir de razonamientos formalmente válidos, pero completamente absurdos, completamente falaces. Consideremos el siguiente ejemplo. Desde un punto de vista del silogismo, que consta de dos premisas, premisa mayor, premisa menor, debe haber un término medio y una conclusión. Si se satisfacen estos elementos, tenemos un razonamiento lógicamente válido, formalmente válido. Consideremos el siguiente ejemplo. Todos los hombres son mortales. Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. ¿Se fijan? Este razonamiento es válido desde el punto de vista de la lógica. Se parte de una premisa mayor, todos los hombres son mortales, y luego se afirma la premisa menor, Juan es hombre. Entonces aquí hay un término medio, el término hombre, que se encuentra en las dos premisas, tanto en la mayor y la menor, y ese término medio no pasa a la conclusión, y lo que se concluye es que Juan es mortal, por lo tanto Juan es mortal, se respetan las reglas. Premisa mayor, premisa menor, término medio que se encuentra en las dos premisas, pero no pasa a la conclusión, y la conclusión correspondiente. Ese es un razonamiento lógico formalmente válido, ¿sí? Pero vean cómo a partir de un razonamiento lógico también formalmente válido se pueden llegar a conclusiones completamente absurdas. Todos los gatos vuelan. Mi ratón es un gato, por lo tanto mi ratón vuela. ¿Se fijan? Este razonamiento, aunque respeta los tres términos del silogismo, premisa mayor, premisa menor, el término medio y la conclusión, está formalmente correcto, pero es un absurdo. Entonces aquí se demuestra la insuficiencia de la lógica para dar respuesta a todos los planteamientos, y por eso la importancia de la teoría de Toulmin. Bueno, Toulmin plantea que argumentar es el modo de comportamiento que constituye la práctica de razones, y razonar a otros a favor de lo que hacemos, pensamos o decimos. Y razonamiento es la actividad total de presentar razones a favor de una pretensión, así como para mostrar de qué manera esas razones tienen éxito en dar fuerza a la pretensión. Para Toulmin, por lo tanto, la argumentación es la actividad total de plantear las pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticando esas razones y refutando esas razones. El modelo de argumentación que nos propone de Toulmin, de hecho, es bastante usado por los abogados y por los jueces. A mí me parece que es un modelo del cual podemos echar mano para
tratar de mejorar la calidad de nuestros argumentos, está compuesto por los siguientes elementos: la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo, y como elementos periféricos o adicionales las condiciones de refutación y los cualificadores modales. ¿Sí? Expliquemos cada uno de estos a través de algún ejemplo. La pretensión es el punto de partida, es decir, el punto de destino de nuestro proceder, es la tesis que pretendemos afirmar. Por ejemplo, digamos, este año habrá poca cosecha. Esa es nuestra pretensión, demostrar. Este año habrá poca cosecha de manzanas, por ejemplo. Las razones son los motivos a favor de la pretensión. Estos motivos tienen que ser relevantes, tienen que ser suficientes y bueno, son los hechos específicos del caso. En el mismo ejemplo, las razones: hubo plaga, ¿sí? La pretensión: este año habrá poca cosecha de manzanas, y las razones que aducimos es que hubo plaga. El siguiente elemento, la garantía. La garantía las podemos identificar con las reglas, los principios, los enunciados en generales, definiciones o máximas de la experiencia que permiten o que nos autorizan el paso de las razones a la pretensión. En este caso de nuestro ejemplo, la garantía queda expresada de la siguiente manera: una máxima de la experiencia indica que que la plaga afecta la cosecha de manzanas. Es una máxima de la experiencia, es algo que tenemos completamente demostrado en base a nuestra experiencia. Esa viene siendo la garantía. Y luego tenemos el respaldo, ¿sí? El respaldo puede expresarse en la forma de proposición categórica sobre hechos, es decir, muestra de qué manera se puede argumentar a partir de tales hechos. Son las normas, ustedes y los principios. Sí, en este caso el respaldo queda demostrado por esa máxima también de la experiencia que nos indica que se encuentra de implícita la garantía que la plaga afecta la cosecha de manzanas, ¿sí? Pretensión: entonces este año habrá pocas manzanas, habrá poca cosecha de manzanas. Las razones: hubo plaga. La garantía se deriva es que la plaga afecta la cosecha de manzanas. Y bueno, el respaldo es que conforme a las máximas de la experiencia, es decir, en otros casos, en otras situaciones donde ha habido plaga, afecta la cosecha de manzana. Ese es el respaldo, ¿sí? Ese conjunto de casos de la experiencia. También en el modelo anterior hay que considerar los cualificadores modales que expresan la mucha o la poca fuerza que tiene la conclusión o nuestra pretensión, y se expresan por medio de conectores que indican el paso de las premisas a la conclusión. Es decir, nuestra conclusión, nuestra pretensión puede modificarse o puede cualificarse como presumiblemente, plausiblemente, probablemente, o lo podemos afirmar de una manera categórica, como en el caso de nuestro ejemplo. Podemos señalar: probablemente este año habrá poca cosecha de manzanas, ¿sí? Habrá pocas manzanas, así la podemos enunciar. Y las condiciones de refutación, que es otro elemento periférico, son ciertas circunstancias extraordinarias o excepcionales que pueden socavar la fuerza de los argumentos. En este caso de nuestro ejemplo, las condiciones de refutación vendrían a ser, por ejemplo, salvo que se hubiera eliminado la plaga con suficiente tiempo de anticipación. Ahí podría ser una condición de refutación: probablemente habrá pocas manzanas, salvo que se hubiera eliminado la plaga o se hubiera hecho uso de plaguicida con suficiente tiempo de anticipación. Esa podría ser una condición de refutación que socavara la fuerza de nuestra tesis principal. Y bueno, este modo de argumentación, este modo de proceder, bueno, aplica también en el derecho. Por ejemplo, podemos figurar un modelo argumentativo utilizando premisas jurídicas de la siguiente manera:
Por ejemplo, en la pretensión podemos señalar Juan tiene derecho a votar en las elecciones populares. Esa sería nuestra pretensión. Las razones. ¿Por qué razón? Porque es mexicano y porque cuenta con su credencial para votar con fotografía y se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores. Esas serían las razones. La garantía, es decir, las razones que nos autorizan el paso de las razones a la conclusión, ¿sí? Esos principios, normas o máximas generales. Se expresa de la siguiente manera: los ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones populares siempre y cuando se encuentren en el listado nominal de electores y cuenten con su credencial para votar con fotografías y estén también inscritos obviamente en el Registro Federal de Electores. Esas serían las garantías. El respaldo, es decir, dónde se encuentran las leyes, los principios. Bueno, aquí en este caso podemos señalar, bueno, de acuerdo con los artículos tales, por ejemplo, el 30 y tantos de la Constitución o el 35, 36 de la legislación en materia electoral. Por ejemplo, tenemos que señalar los artículos precisos, exactos, de donde extraemos la garantía, ¿sí? Entonces, ahí los respaldos son las garantías, las tesis, los principios de los cuales nos valemos para respaldar, bueno, nuestra garantía y nuestra conclusión, ¿sí? Y bueno, también tenemos los cualificadores modales, que puede ser en el sentido de afirmar categóricamente Juan tiene derecho a votar en las elecciones populares, y las condiciones de refutación, salvo que, bueno, aquí ya podemos figurar algún supuesto en el cual puede socavar la fuerza de nuestro argumento, en el sentido de que tiene derecho a votar en las elecciones populares, salvo que se le pierda su credencial para votar con fotografía y no la pueda reponer en tiempo. Ahí esto socava nuestra fuerza, la fuerza de nuestro argumento. Bien, entonces, como este modelo puede aplicar perfectamente bien en el terreno de lo jurídico, y claro, se pueden hacer argumentos más elaborados utilizando este modelo de Toulmin: pretensión, razones, garantía y respaldo, y como elementos periféricos las condiciones de refutación y los cualificadores modales. Toulmin también distingue entre argumentos substanciales, que es cuando el respaldo para la garantía no contiene la información expresada en la conclusión, y los argumentos analíticos son aquellos en los que el respaldo para la garantía, que autoriza el paso de las razones a la conclusión, incluye explícita o implícitamente la información expresada en esta, tal y como lo señalamos en los ejemplos que vimos. Son argumentos de carácter analítico, dado que los respaldos contienen implícita o explícitamente la información que autoriza el paso de las razones a la conclusión. Y finalmente Toulmin señala algunos tipos de falacias, señala 5 categorías diferentes que corresponden a cada uno de los elementos que componen su argumento. Una de estas falacias es de la falta de razón, es decir, cuando no hay razonamiento alguno en favor de la pretensión; de razones irrelevantes, cuando las razones no se encuentran conectadas con ningún elemento de la pretensión; de razones defectuosas, es decir, las razones completamente deficientes, que no apoyan en nada a la conclusión, a la pretensión; de suposiciones no garantizadas, es decir, de razones que no tienen una garantía; y bueno, de ambigüedades. El término ambiguo es cuando tiene más de un significado. Y bueno, con esto concluimos la teoría de Stephen Toulmin, y espero que haya sido de su agrado. Los invito a suscribirse al canal Cuestiones de Juristas, y como siempre fue un gusto compartir con ustedes este video. Hasta la siguiente.